Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes del Colegio Sagrada Familia, independientemente del horario en el que ustedes estén viendo esta clase. El día de hoy vamos a dar un refuerzo de los temas de la semana 4 del curso de Física General. Para ello vamos a trabajar con el siguiente tema, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Acá tenemos que hacer una breve descripción y recordando un poco al inicio del ciclo escolar, nosotros habíamos dado una breve explicación de lo que era el movimiento. Primero vamos a tener el concepto de lo que es movimiento. Movimiento, en el caso de física, le vamos a llamar al cambio de posición de un cuerpo respecto a su punto fijo o de referencia. También hay algunos elementos que van a intervenir en el movimiento, como lo son para la física. Todo cuerpo en movimiento se le va a reconocer como un móvil. Para no decir, por ejemplo, una motocicleta, un camión, un tractor, una bala, un cohete, la física lo llama como un móvil. Así es que cada vez que escuchemos dentro de la explicación o dentro de un texto que veamos la palabra móvil, sabemos nosotros que en este caso es todo cuerpo que está en movimiento. En este caso, el comportamiento del movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con la abreviatura MRU, aunque en algunos países, por el sistema de unidades de medida que utilizan, se le conoce como MRC. Esa aclaración la hacemos para cuando estemos viendo algún texto de física y encontremos en lugar de MRU, MRC, sabemos que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo es en algunos países cambia para el sistema de unidades de medida que ellos utilizan. Y en este caso, ¿por qué MRC? En este caso, por movimiento rectilíneo constante. Algunos de ellos le llaman movimiento rectilíneo constante, ¿verdad? Entonces, ahora bien, dentro del movimiento dice que se caracteriza por las siguientes opciones. La primera es movimiento que se realiza por una línea recta. Por eso se le llama movimiento rectilíneo uniforme, porque su desplazamiento va a ser en línea recta. Yo estoy en un punto fijo de referencia y mi movimiento va a ser en una sola posición, ¿verdad? Ya sea en cualquier dirección, pero estamos hablando en línea recta. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme. Luego también dice que la velocidad va a ser constante porque implica una magnitud y una dirección constante. La otra característica que la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez sin aceleración. De ahí se derivan otras variables que son las que van a tomar diferente valor en diferentes problemas aplicados al movimiento, ¿verdad? Sin embargo, dice que de acuerdo con la primera ley de Newton, toda partícula puntual permanece en reposo o en movimiento. Esto se explica muy real. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en una motocicleta, estamos en una motocicleta y de repente aplicamos una velocidad, el acelerador, así fuerte, ¿qué es lo que sucede? Si no estamos bien agarrados, tendemos, cuando la bicicleta arranca, tendemos a hacernos hacia atrás. Por lo contrario, cuando vamos en un bus y vamos parados y el bus va obviamente en movimiento y bruscamente frena, nosotros nos hacemos hacia este lado. Ahí se cumple lo que estamos diciendo, que todo cuerpo que está en movimiento tiende a seguir en movimiento y todo cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo. Ahí estamos hablando de la primera ley de Newton o ley de la inercia. Ahora bien, en el caso del movimiento,
vamos a ver que en el movimiento intervienen tres magnitudes. Las vamos a recordar, aunque con anterioridad las habíamos explicado. En este caso, la primera magnitud que nosotros tenemos en todo movimiento, en este caso sería, vamos a hablar de la distancia. ¿Qué es la distancia? El espacio que recorre el móvil. Luego tenemos la segunda magnitud, que en este caso es la velocidad. Que en este caso la velocidad va a ser unidad de distancia o de longitud por la unidad de tiempo. Y la última magnitud es cuánto me tardo yo en realizar el recorrido o cuánto se tarda el móvil en realizar el recorrido. En este caso estamos hablando de tiempo. Esas son las tres magnitudes principales de todo movimiento. En este caso, el objeto de estudio, el movimiento rectilíneo uniforme. Más adelante, conforme avancemos en los bloques y avancemos en los contenidos, vamos a darnos cuenta que de estas tres magnitudes se derivan un montón de magnitudes más, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, para realizar el cálculo del movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento más común, tenemos tres magnitudes y cada una de ellas tiene una fórmula, que es la que nosotros vamos a agregar a nuestros ficheros que vamos a realizar. La primera, en este caso, vamos a hablar de la distancia y dice que la fórmula de distancia, en este caso, vamos a decir que distancia es igual a velocidad por tiempo. Esa sería la fórmula. Luego, velocidad tiene también su fórmula para su cálculo. Y vamos a decir en este caso que velocidad va a ser igual a distancia dividido tiempo. Así también tenemos la fórmula del tiempo, que vamos a decir que tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Estas son las tres fórmulas que vamos a utilizar en los ejemplos que vamos a ver ahorita para realizar el cálculo del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ya teniendo estas tres fórmulas, ahora podemos aplicar cada una de ellas a uno de los problemas del movimiento. Vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo, con nuestro primer problema que tenemos acá, y lo vamos a escribir. Primero dice problema número 1. Un móvil, acá utilizamos la palabra móvil, que ya habíamos hablado que móvil para física es todo cuerpo que se encuentra en movimiento. Dice un móvil se desplaza a una velocidad de 15 kilómetros por hora y al término de 9 horas completa su recorrido. ¿Cuál es la distancia recorrida por el móvil? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para realizar estos cálculos? Primero, vamos a trabajar los datos. Y para ello, vamos a ir dándole lectura al problema y vamos a ir encontrando los datos que nos da el problema, y obviamente dentro del mismo problema vamos a identificar, en este caso, cuál es la variable que nosotros vamos a buscar. Y vamos a comenzar donde dice un móvil se desplaza a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Acá tengo mi primer dato y tengo velocidad. Dice 15 kilómetros por hora. 15 kilómetros por hora. Seguimos con la lectura y dice, y al término de 9 horas.
En este caso, esto sería tiempo. ¿Cuánto es? 9 horas. Luego dice, completa su recorrido. Y aquí viene el cuestionamiento. ¿Cuál es la distancia recorrida por el móvil? Esto significa que distancia es mi incógnita. Es lo que yo no sé por el momento. Entonces, de ello, si recordamos las fórmulas que nosotros describimos anteriormente, en este caso vamos a tener distancia. Entonces, luego de encontrar mis datos, yo voy a colocar la fórmula, que es la que voy a utilizar. Y la fórmula es la siguiente. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Al tener ya la fórmula, solo voy a sustituirla con cada uno de los valores de las diferentes variables. Recordemos que una variable es una situación que puede tomar diferente valor en diferente planteamiento, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir la fórmula, cada una de las variables, ya con valores. Y tenemos que distancia va a ser igual a velocidad. ¿Cuál es la velocidad que nos están dando acá en nuestro problema? El problema número 1 dice 15 kilómetros por hora. Entonces tengo 15 kilómetros por hora. Por, dice, tiempo. ¿Cuál es el valor de tiempo? De la variable tiempo acá, 9 horas. 9 horas. ¿Qué tengo que hacer entonces acá? Tengo que venir y voy a aplicar la fórmula. Y la fórmula dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, de ello tenemos, entonces, ¿qué? Distancia es igual a 15 kilómetros por hora por 9 horas. Si nosotros hacemos nuestra fórmula, tenemos que 15 por 9 me da un resultado equivalente a ¿cuánto? 135. 135, ¿qué? Recordemos que tenemos que eliminar magnitudes. En un problema podemos eliminar magnitudes que son iguales. En este caso, acá tengo horas y acá tengo horas. Y solo me va a quedar una unidad de medida, que en este caso es una unidad de medida de longitud, que en este caso son kilómetros. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que distancia es igual a 135 kilómetros. Y ese es el resultado, o esa es la distancia del móvil que se desplaza. La pregunta es, ¿cuál es la distancia recorrida por el móvil? Cada uno de nosotros redactamos de diferente manera, entonces yo siempre tengo que dar una respuesta. ¿Sí? Y la respuesta pudiera ser, dice, ¿cuál es la distancia recorrida por el móvil? Podemos colocar nosotros el móvil recorre 135 kilómetros en 9 horas a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Obviamente, cada uno de nosotros tiene diferentes formas de redacción, pero lo importante es que nosotros, aparte de que identifiquemos los datos, identifiquemos la fórmula que vamos a utilizar en el problema, sustituyamos cada una de las variables de esa fórmula y operemos realmente la fórmula como es. Nosotros lo que importa es, en este caso, el dato que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Nuestra redacción va a variar
de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces acá tenemos despejamos nuestra primera fórmula, que es la fórmula de distancia. Entonces acá tenemos nuestro problema para que nosotros lo analicemos. En estos momentos vamos a pasar a otro problema. Y obviamente al final, pues de alguna manera tenemos nosotros comunicación, y si hubiera alguna duda, pues estamos a la orden para resolver cada una de ellas. Retiramos nosotros entonces nuestro problema número 1 y vamos a trabajar nuestro problema número 2. Y nuestro problema número 2 dice de la siguiente manera: un ciclista en plena competencia realiza un recorrido de 325 kilómetros a una velocidad de 7 kilómetros por hora. ¿Cuál es el tiempo que tardó el ciclista en completar su recorrido? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros recordando? Vamos a identificar los datos que nos presentan a nosotros en el problema. Y dice: un ciclista en plena competencia se realiza un recorrido de 325 kilómetros. En este caso, esta unidad de medida, ¿cuál es? 325 kilómetros es una unidad de medida de distancia. Entonces tenemos que distancia va a ser igual a 325 kilómetros. Luego dice: a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Entonces tenemos velocidad. Y dice 7 kilómetros por hora. Luego viene la pregunta: ¿cuál es el tiempo que tardó el ciclista en completar su recorrido? ¿Eso qué significa? La misma pregunta lo dice. Tiempo. Tiempo en este caso para mí va a ser mi incógnita. Y es la segunda fórmula de la magnitud que interviene en todo movimiento. Entonces vamos a identificar la fórmula del tiempo. ¿Y cuál es la fórmula del tiempo? Tiempo dice que es igual a distancia dividido velocidad. Esa es la fórmula del tiempo. Teniendo nosotros nuestros datos y nuestra fórmula, ahora vamos a despejar nuestra fórmula, ya con los valores que tenemos. Y nos queda que tiempo va a ser igual a distancia. ¿Cuál es la distancia recorrida acá en nuestro problema? 325 kilómetros. 325 dividido velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? 7 kilómetros por hora. 7 kilómetros por hora. Y son 325 kilómetros. Entonces, si nosotros operamos esto, nos queda de la siguiente forma. Tiempo es igual a 325 dividido 7. Si nosotros operamos esto, nos queda la respuesta de que tiempo va a ser igual a la hora de operar 300 dividido 7, nos queda 46.42. ¿42 qué? Aquí viene. Siempre tenemos que eliminar magnitudes iguales. Entonces acá tenemos kilómetros y acá tenemos kilómetros. ¿Y cuál es la única unidad de medida que nos queda? Que es una unidad de medida de tiempo, sería horas. Entonces, tiempo sería 46.42 horas. Esa sería nuestra respuesta. Como le dije anteriormente, siempre tenemos que aplicar una respuesta al problema. Y la pregunta es: ¿cuál es el tiempo que tardó el ciclista en completar su recorrido? Podemos decir nosotros: el ciclista tardó 46.42 horas en completar
su recorrido. Recordándoles nuevamente que cada uno de nosotros va a redactar de diferente manera, pero no tenemos que olvidar de remarcar el resultado final y siempre colocar, en este caso, una respuesta. A eso se le llama documentación a cada uno de los problemas, porque si terceras personas lo ven, pues obviamente tienen que estar bien identificados, bien desglosados en este caso, cada uno de los datos y los procedimientos para que ellos puedan entender de dónde viene, en este caso, el resultado que obtenemos. Este sería el problema número 2, el cálculo de tiempo. Bien, ahora vamos a pasar entonces a el tercer y último problema. Y ese problema número 3, dice: un motociclista realiza un desplazamiento de 512 kilómetros en 8 horas. Y la pregunta: ¿cuál es la velocidad empleada en dicho movimiento? Entonces, lo primero que hacemos es identificar nuestros datos. Identificar nuestros datos, simplemente le damos lectura un poco más despacio a nuestro problema y identificamos el dato que nos dan. Y dice: un motociclista realiza un desplazamiento de 512 kilómetros. En este caso, ¿eso qué es? Distancia. 512 kilómetros en 8 horas. Eso sería tiempo. 8 horas. ¿Cuál es la velocidad? Velocidad es mi incógnita. Es lo que yo tengo que encontrar. En este caso, nosotros vamos a aplicar entonces la fórmula velocidad. Y la fórmula velocidad dice que velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Sustituimos los valores. Velocidad es igual a distancia, ¿cuánto es? 512 kilómetros. Dividido, dice, dividido tiempo, y el tiempo es 8 horas. ¿Qué tenemos que hacer? Realizar nuestra operación, es una división. Sin embargo, en los problemas anteriores vimos que tenemos que eliminar magnitudes que son iguales. En este caso, tenemos dos magnitudes, pero ninguna de ellas es igual porque tenemos una magnitud de longitud y una magnitud de tiempo. Entonces no podemos eliminar. Entonces solo realizamos nuestra operación y tenemos que velocidad va a ser igual a 512 dividido 8. ¿Cuánto nos da? En este caso, si le hacemos nuestra operación, nos da 64. 512 dividido 8 son 64. ¿64 qué? Como es velocidad, y la velocidad, recordemos que tiene que ir unidad de longitud por unidad de tiempo. Entonces, acá tenemos la unidad de longitud y acá tenemos la unidad de tiempo. Entonces serían 64 kilómetros por hora. Esta sería nuestra respuesta. 64 kilómetros por hora. Entonces, damos nuestra respuesta. En base a la pregunta, ¿cuál es la velocidad empleada en dicho movimiento? Podemos decir: el motociclista realiza su recorrido a una velocidad constante de 64 kilómetros por hora. Ahí estaría nuestra respuesta. Cada uno de nosotros, nuevamente vuelvo a repetir,
redacta de diferente manera, pero es importante en todo problema plantear los datos, la fórmula que vamos a utilizar, la sustitución de cada una de esas variables ya con valores reales que nos dan en nuestro problema, y obviamente vamos a tener un resultado, y ese resultado plantearlo o describirlo de la manera más correcta. Ese sería el problema número 3, y en este caso esa sería la explicación de las 3 fórmulas básicas del movimiento, y el movimiento más común en este caso es el movimiento rectilíneo uniforme, que es distancia, tiempo y velocidad. Esos son los 3 problemas planteados. Esperamos que con esta explicación los temas de la semana 4 pues queden de alguna manera comprendidos, y si hubiera alguna duda pues ustedes saben que estamos en contacto y obviamente estamos para servirles y poder aclarar cada una de las dudas que ustedes tienen, ¿verdad? No sin antes decirles que recuérdense que por la pandemia que nosotros estamos viviendo, siempre recuerden, jóvenes, que tenemos que utilizar nuestra mascarilla y obviamente tenemos que utilizar nuestro gel para desinfectarnos bien, cuidarnos nosotros mismos, y por obvias razones pues cuidamos a nuestra familia, y de esa manera nosotros seguimos las reglas que nos da nuestro gobierno para poder, en este caso, sobrevivir y obviamente llevar a bien, en este caso, todas estas situaciones negativas que nos ha traído la pandemia. Es todo por hoy, fue un gusto para mí y obviamente pues estamos en contacto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.